Bienvenidos una vez más a mi canal, su rincón favorito para descubrir las mejores series que el mundo tiene para ofrecer. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, nos vamos de viaje virtual, a Turquía. Sí, lo sé, las series turcas ya son un fenómeno mundial, pero créanme, lo que está por venir en 2025 va a ser otro nivel. Vamos a explorar juntos un listado de producciones que prometen explotar, series que te harán vibrar de emoción, desde las más románticas hasta las más cargadas de adrenalina. Prepárense para añadir muchas opciones a su lista de pendientes, porque después de este vídeo, no van a saber por cuál empezar. Antes de sumergirnos de lleno en este universo de telenovelas, dramas históricos y thrillers adictivos, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Aquí encontrarán reseñas, análisis, noticias y mucho más sobre el mundo del entretenimiento, así que no se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Ahora sí, vamos al lío. La primera serie de la que les quiero hablar es atención, porque esto pinta espectacular, El Sultán Olvidado. Imaginen un drama histórico ambientado en el siglo XVI, en pleno auge del Imperio Otomano. Pero esta vez, en lugar de centrarnos en los sultanes más conocidos, vamos a conocer la historia de un príncipe olvidado, uno que fue exiliado en su infancia y que regresa a Estambul dispuesto a reclamar lo que le pertenece. La serie promete intrigas palaciegas, romances prohibidos, batallas épicas y una reconstrucción histórica impecable. Los rumores dicen que la producción ha invertido una cantidad enorme de dinero en vestuario y efectos especiales, así que visualmente será una maravilla. Y por si fuera poco, el papel del sultán olvidado lo interpreta uno de los actores turcos más populares del momento, así que la expectación es máxima. Profundicemos un poco más en El Sultán Olvidado. La trama se centra en el príncipe Murad, hijo de un sultán cuyo nombre ha sido borrado de los registros oficiales. Apenas un niño, fue víctima de una conspiración que lo obligó a huir y vivir en el anonimato en las fronteras del imperio. Ahora, convertido en un hombre astuto y experimentado, regresa a Estambul con una identidad falsa, decidido a descubrir la verdad detrás de su exilio y a reclamar el trono que le corresponde por derecho. La serie explorará su lucha interna entre el deseo de venganza y la lealtad a su linaje, mientras navega por las traicioneras aguas de la corte otomana. El vestuario, como ya mencioné, es una pieza clave en esta producción. Se han recreado con meticulosidad los trajes suntuosos de la época, desde los caftanes bordados en oro hasta las joyas deslumbrantes que adornaban a las sultanas. Los efectos especiales, por su parte, prometen dar vida a las batallas épicas que marcaron la expansión del Imperio Otomano, con escenas de asedios, combates a caballo y explosiones impresionantes. Pero más allá del espectáculo visual, El Sultán Olvidado también se adentra en las complejidades de la política otomana, mostrando las alianzas, las traiciones y las luchas de poder que caracterizaron ese periodo histórico. Los personajes secundarios, desde los visires ambiciosos hasta las concubinas intrigantes, desempeñarán un papel fundamental en el desarrollo de la trama, añadiendo capas de complejidad y suspense a la historia. Se espera que la serie aborde temas como la justicia, la ambición, el amor y la redención, invitando a la reflexión sobre la condición humana y la naturaleza del poder. Siguiendo con los dramas históricos, pero cambiando un poco el tono, tenemos Las hijas de Anatolia. Esta serie nos traslada a una pequeña aldea en la región de Anatolia, donde la vida es dura y las tradiciones pesan mucho. La historia sigue a tres hermanas, cada una con sueños y ambiciones diferentes, que luchan por escapar de las limitaciones de su entorno y forjar su propio destino. Prepárense para paisajes impresionantes, personajes entrañables y una historia conmovedora sobre la fuerza de la mujer y la importancia de la familia. No esperen grandes batallas ni tramas palaciegas, pero sí una historia humana y profunda que les tocará el corazón. En Las hijas de Anatolia conoceremos a Elif, la hermana mayor, que se sacrifica por el bienestar de su familia y sueña con estudiar en la ciudad. Aylin, la hermana mediana, es rebelde y desafiante y se niega a aceptar el destino que le impone la tradición. Y finalmente Deria, la hermana menor, es inocente y soñadora, y anhela encontrar el amor verdadero. A medida que las hermanas crecen, se enfrentan a desafíos cada vez mayores, desde matrimonios arreglados hasta la pobreza y la discriminación. Pero a pesar de las dificultades, nunca pierden la esperanza y siempre se apoyan mutuamente. La serie explorará temas como la igualdad de género, el empoderamiento femenino, la lucha contra la tradición y la importancia de la educación.
Los paisajes de Anatolia, con sus montañas imponentes, sus valles fértiles y sus pueblos pintorescos, serán un telón de fondo impresionante para esta historia. La serie mostrará la belleza y la dureza de la vida rural en Turquía, así como la riqueza de su cultura y sus tradiciones. La música, la danza y la gastronomía de la región también desempeñarán un papel importante en la serie, añadiendo autenticidad y sabor a la historia. Se espera que Las hijas de Anatolia sea una serie emotiva y conmovedora que resalte la fuerza y la resiliencia de las mujeres en un mundo que a menudo les es hostil. Ahora, para los que prefieren algo más moderno y cargado de adrenalina, les presento Estambul bajo cero. Esta serie es un thriller policíaco que nos sumerge en el peligroso mundo del crimen organizado en Estambul. Un detective atormentado por su pasado se une a una joven agente recién graduada para investigar una serie de asesinatos que parecen estar conectados a una poderosa mafia. La serie promete persecuciones espectaculares, tiroteos intensos y giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Además, la ambientación en Estambul, con sus contrastes entre la modernidad y la tradición, le da un toque único y fascinante. Si les gustan las series como Narcos o La Casa de Papel, pero con un toque turco, Estambul bajo cero es para ustedes. El detective Demir, el protagonista de Estambul bajo cero, es un hombre marcado por la tragedia. En el pasado perdió a su esposa y a su hijo en un atentado terrorista, y desde entonces vive obsesionado con la venganza. La agente Leila, por su parte, es una joven idealista que acaba de salir de la academia de policía y está ansiosa por demostrar su valía. A pesar de sus diferencias, Demir y Leila forman un equipo eficaz que lucha contra el crimen en las calles de Estambul. La serie explorará la corrupción policial, el tráfico de drogas, la extorsión y la violencia que azotan la ciudad. Los personajes secundarios, desde los mafiosos despiadados hasta los políticos corruptos, añadirán complejidad y peligro a la trama. La ambientación en Estambul, con sus barrios marginales, sus clubes nocturnos y sus edificios históricos, será un elemento clave en la serie. La ciudad se convertirá en un personaje más, reflejando la dualidad de la sociedad turca, entre la modernidad y la tradición, la riqueza y la pobreza. Se espera que Estambul bajo cero sea una serie llena de acción y suspense que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Los giros inesperados y las revelaciones impactantes serán una constante en la trama, desafiando las expectativas del espectador y manteniendo la tensión hasta el final. Y hablando de acción, pero cambiando completamente de registro, tenemos a Alas de acero. Esta serie es un drama militar que sigue a un grupo de pilotos de la Fuerza Aérea Turca que arriesgan sus vidas cada día para proteger su país. La serie promete escenas de vuelo impresionantes, efectos especiales de última generación y una historia emocionante sobre el compañerismo, el sacrificio y el honor. Además de la acción, la serie también explorará las vidas personales de los pilotos, sus miedos, sus sueños y sus relaciones. Si les gustan las películas como Top Gun o Pearl Harbor, pero en formato serie, Alas de acero les encantará. En Alas de acero conoceremos al capitán Ali, un piloto experimentado y valiente que es respetado por sus compañeros y admirado por sus superiores. La teniente Aisé, por su parte, es una joven piloto que lucha por hacerse un hueco en un mundo dominado por hombres. A medida que los pilotos se enfrentan a misiones cada vez más peligrosas, se forja entre ellos un vínculo de camaradería y lealtad. La serie explorará temas como el patriotismo, el deber, el sacrificio y el amor en tiempos de guerra. Las escenas de vuelo con aviones de combate surcando los cielos y realizando maniobras acrobáticas serán uno de los principales atractivos de la serie. Los efectos especiales de última generación permitirán recrear con realismo las batallas aéreas y los desastres naturales. Pero más allá de la acción, Alas de acero también se adentra en las vidas personales de los pilotos, mostrando sus miedos, sus sueños y sus relaciones. La serie explorará el impacto de la guerra en sus familias y en sus seres queridos, así como los traumas psicológicos que sufren al enfrentarse a la muerte y la destrucción. Se espera que Alas de acero sea una serie emocionante e inspiradora que rinda homenaje a los hombres y mujeres que sirven en la Fuerza Aérea Turca. Pero no todo va a ser acción y drama, también hay espacio para el romance. Y para los amantes de las historias de amor, les presento La joya escondida. Esta serie es una comedia romántica que sigue a una joven diseñadora de joyas que sueña con triunfar en el mundo de la moda. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a un apuesto y millonario empresario que se enamora perdidamente de ella. Pero como en toda buena comedia romántica, habrá obstáculos, rivalidades y malentendidos que pondrán a prueba su amor.
Prepárense para diálogos ingeniosos, situaciones divertidas y una química arrolladora entre los protagonistas. Si les gustan las películas como Pretty Woman o Notting Hill, pero con un toque turco, La joya escondida es su serie. El personaje de Elif, la joven diseñadora de joyas, es una mujer talentosa y ambiciosa que lucha por alcanzar sus sueños. Cansada de trabajar en la tienda de su familia, decide aventurarse a Estambul para mostrar sus diseños al mundo. Allí conoce a Demir, un apuesto y exitoso empresario que se siente atraído por su belleza y su espíritu emprendedor. Demir la apoya en su carrera, pero también la somete a sus caprichos y exigencias. Elif deberá decidir si está dispuesta a sacrificar su independencia por amor. La serie explorará los temas del amor, la ambición, la clase social y la identidad. La trama estará llena de situaciones cómicas, diálogos ingeniosos y malentendidos que pondrán a prueba la paciencia de los protagonistas. La química entre Elif y Demir será uno de los puntos fuertes de la serie, y sus encuentros y desencuentros mantendrán al espectador enganchado hasta el final. El vestuario y la escenografía también jugarán un papel importante en la serie, creando un ambiente lujoso y sofisticado que contrastará con la vida sencilla de Elif. Se espera que La joya escondida sea una comedia romántica encantadora y divertida que te hará reír y suspirar al mismo tiempo. Y para terminar con broche de oro, les quiero hablar de una serie que combina drama, misterio y elementos sobrenaturales, El guardián de la noche. Esta serie nos traslada a un Estambul oscuro y misterioso, donde existen seres sobrenaturales que se ocultan a la vista de los humanos. Un joven que descubre que posee habilidades especiales se convierte en el guardián de la ciudad, protegiéndola de las fuerzas del mal. La serie promete efectos especiales impresionantes, una atmósfera inquietante y una historia llena de giros inesperados. Si les gustan las series como Supernatural o The Vampire Diaries, pero con un toque turco, El guardián de la noche les fascinará. El personaje de Mehmet, el joven que se convierte en el guardián de la noche, es un hombre común y corriente que trabaja como taxista en Estambul. Un día, descubre que posee la habilidad de ver y comunicarse con los seres sobrenaturales que habitan en la ciudad. A partir de ese momento su vida cambia para siempre, y se ve obligado a asumir la responsabilidad de proteger a la humanidad de las fuerzas del mal. Mehmet contará con la ayuda de un grupo de aliados, entre ellos una misteriosa mujer que conoce los secretos del mundo sobrenatural y un anciano sabio que le guiará en su camino. La serie explorará los temas del bien y el mal, el destino, la responsabilidad y el poder. La trama estará llena de misterios, secretos y giros inesperados que mantendrán al espectador en vilo. Los efectos especiales jugarán un papel fundamental en la serie, dando vida a los seres sobrenaturales y creando una atmósfera inquietante y mágica. La ambientación en Estambul, con sus calles estrechas, sus edificios antiguos y sus rincones oscuros, será un elemento clave en la serie, añadiendo misterio y suspense a la historia. Se espera que El guardián de la noche sea una serie fascinante y original que te transportará a un mundo lleno de magia y peligro. Y ahí lo tienen, 6 series turcas que prometen explotar en 2025 y que, sin duda, te harán vibrar de emoción. Desde dramas históricos hasta thrillers policíacos, pasando por comedias románticas y series con elementos sobrenaturales, hay algo para todos los gustos. Espero que este listado les haya sido útil y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recapitulando, hoy hemos explorado El sultán olvidado, un drama histórico lleno de intrigas palaciegas, Las hijas de Anatolia, una historia conmovedora sobre la fuerza de la mujer, Estambul bajo cero, un thriller policíaco que te mantendrá al borde del asiento, Alas de acero, un drama militar con escenas de vuelo espectaculares, La joya escondida, una comedia romántica llena de encanto, y El guardián de la noche, una serie que combina drama, misterio y elementos sobrenaturales. 6 opciones increíbles para agregar a tu lista de pendientes. Profundizando un poco más en el fenómeno de las series turcas, podemos decir que su éxito radica en una combinación de factores. En primer lugar, las historias suelen ser universales, abordando temas como el amor, la familia, la amistad, la venganza y la superación personal, que resuenan en el público de diferentes culturas y países. En segundo lugar, la producción es de alta calidad, con un vestuario cuidado, una escenografía impresionante y unos efectos especiales bien realizados. En tercer lugar, los actores turcos son talentosos y carismáticos, y logran transmitir las emociones de sus personajes de manera convincente. Y en cuarto lugar, la música y la banda sonora son elementos importantes de las series turcas, creando una atmósfera emotiva y evocadora.
Además, las series turcas se caracterizan por su larga duración, con episodios que suelen durar entre 90 y 120 minutos. Esto permite desarrollar las historias y los personajes con mayor profundidad y mantener al espectador enganchado durante más tiempo. También es importante destacar que las series turcas suelen ser dobladas o subtituladas a varios idiomas, lo que facilita su distribución y consumo a nivel internacional. En los últimos años, las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max han contribuido al éxito de las series turcas, al incluirlas en su catálogo y ponerlas a disposición de un público global. Esto ha permitido que las series turcas lleguen a nuevos mercados y conquisten a millones de espectadores en todo el mundo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por el universo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. No olviden que en la descripción del vídeo encontrarán enlaces a las páginas oficiales de las series, donde podrán encontrar más información y trailers. Ahora, me encantaría saber cuál de estas series les llamó más la atención. ¿Cuál creen que será la próxima gran sensación turca? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones y recomendaciones. Y si conocen alguna otra serie turca que crean que debería estar en esta lista, no duden en compartirla. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día y a disfrutar de las series. Adiós.